Amigos de la velocidad, bienvenidos a Zona DRS. Bueno, el ambiente en el paddock está más caldeado que el asfalto de Bahrein. Y la razón tiene nombre y apellido. Adrian Newey. Uf, ¿sí? Su aterrizaje en Aston Martin no es solo un fichaje, es un terremoto en la parrilla. Y la gran pregunta flota en el aire. ¿Es Newey la pieza maestra que faltaba para que, el sueño verde de Aston Martin se convierta en una lucha real por el campeonato? Es la pregunta del millón, ¿verdad? El propio Newey ha soltado una frase que da mucho que pensar. Habla de un déjà vu. Sí. Una sensación muy parecida, dice él, a la que tuvo al unirse a Jaguar justo antes de que se transformara en el gigante que hoy conocemos como Red Bull Racing. La historia es, fascinante, pero claro, la pregunta es si se puede embotellar ese rayo dos veces. O sea, ¿es posible replicar semejante hazaña? Precisamente, hoy vamos a meterle el bisturí a este movimiento estratégico. Analizaremos esas declaraciones de Newey. Profundizaremos en su legendaria metodología de trabajo y exploraremos qué puede significar esto para el futuro de Aston Martin, sobre todo con ese cambio radical de reglamento que tenemos a la vuelta de la esquina en 2026. 2026. Así que ajusten bien los cinturones, pónganse cómodos porque esto arranca ya. Empecemos por esa sensación de déjà vu que mencionó Newey, ¿te parece? Compara su llegada a Aston Martin con ese momento crucial en Jaguar allá por 2004. Habló de encontrar una cultura que quizás no terminaba de creerse capaz de ganar campeonatos, detectando incluso cierta autocomplacencia o una tendencia a buscar culpables en lugar de soluciones. Pinta un cuadro interesante, ¿no? Interesante y muy revelador. Es una observación tremendamente directa para alguien que, digamos, acaba de llegar. Lo que nos dice es que ve un potencial técnico y humano enorme. Las nuevas instalaciones son una pasada, el talento que se está reuniendo, pero intuye que puede haber una barrera más cultural, ¿sabes? Más de mentalidad. Claro. Y esto es absolutamente crítico en Fórmula 1. La creencia colectiva en la victoria, esa ambición compartida, es lo que impulsa a tomar decisiones más audaces, a trabajar más horas, a encontrar esa décima extra. No es solo palabrería, afecta directamente al rendimiento. Ahí está la clave. Porque Newey no es un teórico. No es alguien que se limite a diseñar en un despacho aislado. Para nada. Él no es un simple burócrata ni un estratega de pasillo. Es un técnico hasta la médula, un ingeniero forjado en la pista con las manos manchadas de grasa, como quien dice. Sí. Recordemos que ha compaginado Fórmula 1 con IndyCar, ha vivido la competición desde dentro en épocas muy distintas. Esa experiencia le da una perspectiva holística que pocos tienen. Comprende las dinámicas internas de un equipo de carreras porque las ha vivido en primera línea. Y esa vivencia marca una diferencia brutal. Llega Aston Martin y ¿qué ve? Ve talento humano, ve una infraestructura nueva, que es una auténtica declaración de intenciones, esa fábrica es. Impresionante. Y, por supuesto, ve inversión. Claro. Sabemos que Lawrence Stroll no tiene problemas en abrir la chequera si le presentan un plan convincente. Entonces, pones en la coctelera al ingeniero más cotizado del momento, el músculo financiero, uno de los pilotos más astutos y experimentados de la historia como Fernando Alonso. Parece la receta perfecta, pero ¿es tan sencillo? Ojalá lo fuera. La Fórmula 1 es una bestia de mil cabezas, un ecosistema de una complejidad asombrosa. Puedes tener los mejores ingredientes, pero si no se combinan bien, el plato no funciona. Aquí la cohesión y una dirección técnica clara son vitales. Totalmente. Y es ahí donde Newey puede ser un catalizador. Su genialidad no reside solo en diseñar un alerón o un fondo plano revolucionario. Reside en su capacidad para visualizar el coche como un sistema integrado, donde aerodinámica, mecánica, unidad de potencia y hasta el piloto funcionan en armonía. Y también en ser ese líder técnico que unifica la visión. Y en esa capacidad casi mística de inspirar, ¿no? Circula la leyenda de que la gente que trabaja con él da no el 100%, sino el 115%. Ese extra que viene del respeto profundo que inspira y de esa pasión casi infantil por los coches que contagia a todos. Exacto. Lo ves en eventos históricos, disfrutando como un niño con sus creaciones antiguas. Es un flipado de las carreras en el mejor sentido posible. Exactamente. Esa pasión genuina y ese respeto ganado a pulso son activos intangibles que pueden transformar la cultura interna de un equipo.
Pueden ayudar a erradicar esa posible autocomplacencia o esa cultura de la culpa que él mismo insinuó, reemplazándola por una mentalidad proactiva, innovadora y sobre todo ganadora. Pasar del quizás podamos al vamos a por ello. Hablemos ahora de su método de trabajo, porque también ha dejado caer pistas fascinantes sobre cómo opera. Resulta que es casi alérgico a las reuniones. Sí, eso dicen. Confiesa que intenta dedicar solo un 10% de su tiempo en la fábrica a reuniones formales estructuradas. Es una declaración de intenciones sobre dónde cree que está el valor real. Desde luego, y detalla que el 90% restante de su tiempo, o al menos una gran parte de él, cerca de la mitad de su jornada total, lo invierte en lo que él llama bichear. Bichear, me gusta. Es decir, en moverse físicamente por los distintos departamentos, en hablar cara a cara con los ingenieros de cada área, en observar, en tocar casi las piezas, en entender de primera mano cómo encaja cada elemento del rompecabezas. Eso, en la F1 hiperespecializada de hoy, es oro molido. Los equipos son tan grandes que el riesgo de crear silos, donde cada departamento optimiza su parte sin una visión global, es enorme. Su enfoque busca romper esas barreras. La descripción que ofrece sobre cómo estructura los equipos de ingeniería es muy significativa. Divide conceptualmente el coche en 4 grandes áreas: la parte frontal, la zona central, chasis y piloto, la unidad de potencia con sus sistemas asociados y la parte trasera. Cada una de estas áreas tiene un grupo relativamente pequeño, de unas 15 personas, liderado por un referente técnico. Y aquí viene lo interesante. Esas reuniones semanales de cada grupo tienen una regla de oro impuesta por él. Si de esa reunión no surge como mínimo una idea nueva, una propuesta diferente, un camino a explorar, considera que esa reunión ha sido una pérdida de tiempo. ¡Wow! Exigente. Busca una efervescencia creativa constante, pero también una comunicación extremadamente fluida para evitar errores que parecen básicos, pero que pueden costar un campeonato. Totalmente. El ejemplo que a veces se usa es el de un componente crucial como el sistema de refrigeración del motor, que no encaja perfectamente con el diseño del chasis porque los equipos no se hablaron lo suficiente. Parece increíble en este nivel, pero ha pasado. Es verdad. El método NUI fomenta esa visión de conjunto, esa responsabilidad compartida. Busca alinear a todo el mundo bajo una única dirección técnica fuerte y clara, evitando la dispersión de esfuerzos o las luchas internas de poder entre departamentos. Si estás siguiendo este análisis en video, bienvenido a Zona DRS en nuestro canal de YouTube. No olvides darle a suscribir y activar la campanita para no perderte ni un detalle de la actualidad de la Fórmula 1. Y esta filosofía de trabajo, esta búsqueda constante de la integración y la innovación, es precisamente lo que puede ser determinante de cara al enorme desafío que supone el cambio reglamentario de 2026. Sí. Newey tiene una reputación legendaria, casi mítica, como maestro en encontrar las llamadas zonas grises del reglamento, esas interpretaciones ingeniosas, al límite pero legales, que los demás equipos tardan meses en descubrir o copiar. Exacto. La historia de la F1 está llena de ejemplos. ¿Quién no recuerda el impacto del doble difusor de Brown GP en 2009? Claro, un clásico. Fue una genialidad encontrada en una interpretación muy particular del reglamento aerodinámico que les dio una ventaja inicial decisiva para ganar el campeonato. O pensemos en el conducto F de McLaren, o en el uso del rake extremo en los Red Bull. Son soluciones que nacen de leer el reglamento no como un libro de prohibiciones, sino como un mapa de oportunidades. Ahí es donde Newey puede marcar una diferencia abismal. Es su gran especialidad. No se trata solo de cumplir la normativa, sino de explorar sus límites, de encontrar los resquicios, las lagunas, las áreas donde la redacción deja margen a la interpretación creativa. El primer paso para un equipo que aspira a todo con un nuevo reglamento es identificar esas zonas grises potenciales y evaluar si realmente esconden décimas de segundo valiosas. Y Newey tiene un olfato especial para eso, ¿eh? Pero cuidado, que tampoco estamos hablando de un mago infalible con una varita mágica. No, claro. Ha tenido proyectos que sobre el papel eran absolutamente rompedores, muy Newey, pero que luego, por la razón que sea, no funcionaron en la pista. Se nos viene a la cabeza inevitablemente aquel McLaren MP418 de 2003. El MP418.
Sí. Un coche visualmente espectacular, con soluciones aerodinámicas extremas para la época, como los pontones ultraestrechos, pero que resultó ser demasiado frágil o complejo y nunca llegó a debutar en una carrera. Cierto. La innovación radical siempre conlleva riesgos. El MP418 es un ejemplo clásico de un concepto brillante que no superó los desafíos prácticos de la competición. Fue un coche que visualmente impactó, se notaba la búsqueda de algo diferente, pero la F1 es implacable con los problemas de fiabilidad o de correlación entre túnel de viento y pista. Totalmente. Además, no podemos ignorar el run-run constante en el paddock sobre que 2026 será, en gran medida, una Fórmula 1 de motores, donde la unidad de potencia tendrá un peso aún mayor que ahora. Esa es la narrativa que más se escucha, ¿verdad? Que la clave estará en quién consigue la mejor unidad de potencia con las nuevas reglas de electrificación y combustibles sostenibles. Sí, y sin duda la unidad de potencia será crucial. Pero sería un error pensar que la aerodinámica pasará a un segundo plano. De hecho, una buena parte del desafío aerodinámico será precisamente optimizar el coche alrededor de esa nueva unidad de potencia. Ah, claro. Piensa en la refrigeración necesaria, en cómo gestionar los flujos de aire para alimentar y evacuar el calor de sistemas eléctricos más potentes, en la eficiencia aerodinámica para compensar cualquier déficit de potencia. La aerodinámica seguirá siendo un campo de batalla fundamental. Entiendo. Y la F1 actual es tan increíblemente competitiva. Hay una frase muy gráfica que circula. Tras los test de pretemporada, prácticamente ya sabes si tienes un coche para pelear o si más vale empezar a pensar en el coche del año siguiente. Es una presión brutal. El nivel de optimización es tan extremo que el margen para recuperarse de un mal comienzo es mínimo. Si no estás ahí desde el primer día, remontar es casi una utopía. Justamente. Por eso, el trabajo que Newey y todo el equipo técnico de Aston Martin hagan ahora, interpretando este nuevo reglamento, definiendo la arquitectura básica del coche de 2026, será puesto a prueba de forma casi inmediata y muy severa. Veremos si esa combinación de experiencia legendaria, método de trabajo colaborativo e innovación audaz consigue dar en el clavo desde el principio. Y esto nos lleva a otro punto muy interesante que Newey comentó recientemente. Casi una puya directa, diría yo, a ciertas tendencias de la F1 moderna. A ver, cuenta. Dijo algo así como que la F1 actual está demasiado obsesionada con los datos, que es excesivamente data-driven. Argumenta que los miles de sensores y la telemetría te dicen qué está pasando en el coche, qué parámetro se sale de lo normal, pero no siempre te explican por qué está pasando. Y ahí reivindica con fuerza la necesidad de escuchar más al piloto. Es un debate fascinante y perenne en la ingeniería de competición. El piloto como el sensor físico, definitivo. Los datos te ofrecen la visión cuantitativa, objetiva, fría. Pero el piloto aporta la capa cualitativa, las sensaciones, el contexto, la interpretación de cómo se siente el coche al límite. Exacto. El problema, claro, es que esta fuente de información es subjetiva y variable. No todos los pilotos tienen la misma sensibilidad, ni sobre todo la misma capacidad para traducir esas sensaciones en feedback técnico útil y preciso para los ingenieros. Claro, no basta con ser rápido. Necesitas pilotos que sean buenos desarrolladores, que sepan comunicar de forma clara y constructiva, que puedan decirte no solo el coche subirá, sino subir en el entrado de curvas lentas cuando aplico X cantidad de volante y la sensación es que el tren delantero pierde agarre de esta manera específica. Eso es. Hay pilotos que son misiles a una vuelta, pero que generan más confusión que claridad cuando intentan describir el comportamiento del coche. Y al revés, pilotos quizá no tan explosivos, pero con una sensibilidad y capacidad de análisis excepcionales. Exactamente, la habilidad del piloto para sentir el coche, para detectar matices que quizás los sensores no captan o cuyos datos son difíciles de interpretar sin ese contexto humano, sigue siendo un arte. Es un complemento insustituible a la telemetría, por muy avanzada que sea. No se trata de elegir entre datos o piloto, sino de integrar ambas fuentes de información de la manera más inteligente posible. Newey ha tenido la suerte de trabajar con algunos de los mejores sensores físicos de la historia. Se mencionan ejemplos legendarios. Recuerdo historias sobre Nick Heidfeld, de quien se decía que tenía una sensibilidad casi sobrenatural. Heidfeld, sí. Capaz de detectar vibraciones mínimas o problemas internos en el motor que nadie más percibía.
O la implicación casi obsesiva de pilotos como Michael Schumacher o Ayrton Senna en el desarrollo técnico, pasando horas y horas con los ingenieros. Son ejemplos perfectos de esa simbiosis ideal. Pilotos que no se limitaban a conducir la máquina, sino que la entendían profundamente y sabían dialogar con los ingenieros para exprimir su potencial. Ese feedback cualitativo, cuando proviene de un piloto con esa sensibilidad y esa capacidad de comunicación, es oro puro. Puede guiar el desarrollo, ahorrar horas de análisis de datos infructuosos y enfocar los esfuerzos en la dirección correcta. Entonces intentamos juntar todas las piezas de este puzzle. Lo que tenemos con la llegada de Adrian Newey a Aston Martin es mucho más que un titular llamativo. Es la convergencia de un genio técnico con una visión única del diseño integral, respaldado por unos recursos económicos que parecen no tener límite. Sí, Trabajando junto a un piloto de la inteligencia y experiencia de Fernando Alonso, y todo ello en el umbral de un cambio de reglamento que baraja las cartas para todos. Estamos ante la fórmula infalible para el éxito. sobre el papel el potencial es innegable. Tienes prácticamente todos los ingredientes que podrías desear para construir un proyecto campeón. Pero la Fórmula 1 es experta en destrozar sueños y pronósticos. No existen garantías. Nunca. El éxito es el resultado de una alquimia muy compleja. Necesitas el método riguroso, la innovación disruptiva, una comunicación interna impecable, la ejecución perfecta en pista y ese factor humano, esa chispa, tanto en la genialidad del diseñador como en la sensibilidad y ejecución del piloto. La magia de la Fórmula 1, que combina ingeniería de vanguardia con talento humano puro. Precisamente. Ahora queda por ver si Newey consigue, una vez más, encontrar esa zona gris que le dé ventaja. Si logra inspirar y alinear a toda la organización de Aston Martin hacia ese objetivo común. Y si juntos pueden traducir todo ese potencial en victorias consistentes y, quién sabe, en la lucha por el título. El desafío es gigantesco. La competencia será feroz, pero la ambición y los mimbres están ahí. Y esto nos deja con una pregunta resonando, algo para darle vueltas mientras esperamos saber los próximos capítulos de esta historia. En esta era de la Fórmula 1, tan dominada por el análisis masivo de datos, las simulaciones computacionales, la inteligencia artificial aplicada al diseño, ¿qué peso real tendrá la intuición, la experiencia acumulada durante décadas por un artista como Adrian Newey? Buena pregunta. Tecnología para desafiar el orden establecido y traernos una nueva era de competencia en la cima, uno se pregunta. Queda en el aire. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo aquí en Zona DRS. No se olviden de suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todo lo que ocurre en el apasionante circo de la Fórmula 1. Nos escuchamos en la próxima.